Buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. 17 de noviembre, vamos a recordar ayer, 16 de noviembre, la batalla del Carmen. El Carmen es una de las batallas más importantes, ya el doctor José Luis Martínez Peláez, nuestro primer invitado, va a definir y va a aclarar. Pero no solamente es importante por el resultado militar, sino por las consecuencias que tuvo la batalla del Carmen en el desenlace de la guerra. Muy importante. Segundo término, vamos a estar con el doctor Jorge Hernán Rodas Gauto, presidente del poderoso Círculo Paraguayo de Médicos, hablando sobre la sanidad pública y camino a la privatización. Saludamos al doctor José Luis Martínez Peláez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, doctor. Gracias por la invitación. Una vez más, siempre los temas militares del Chaco con el especialista, con el experto. Hoy vamos a hablar de la batalla perfecta. ¿Por qué decís vos la batalla perfecta? Y porque esta batalla, distinta a las demás, fue practicada previamente, o mandada a practicar por el entonces ya general de división, José Félix Estigarribia, ¿verdad? Y vamos a explicar cuál es el teatro de operaciones y qué es lo que se plantea Estigarribia. De allí que lo consideramos como un genio militar y vamos a demostrarlo. Qué suerte que vos lo digas eso, porque me da la sensación como que hay una reticencia, hay un deseo indisimulado incluso de minimizar a Estigarribia. Y qué suerte que vos, que no sos de ningún partido político, no ocupás ningún cargo partidario, tenga esa opinión. Bueno, de alguna manera fue como una especie de propaganda para minimizar el impacto de lo que hizo Estigarribia en el Chaco y para que no compita con otros héroes nacionales, un poco dentro de esa ideología nacionalista, pero afortunadamente ya estamos liberados de todas aquellas hipotecas que teníamos antiguamente, en el siglo pasado, y hoy sí podemos decirlo con toda naturalidad. Doctor, y la pregunta del millón. Cuando vos decís perfecta y que se practicó, que hubo entrenamiento, estás técnicamente hablando de algo que Estigarribia tenía concebido en mente y que finalmente llegó a la práctica al terreno. ¿Fue así la batalla del Carmen? Sí, totalmente, vamos a demostrarlo. Es una batalla que es un paso más de una estrategia global en el Chaco que tenía Estigarribia. Lo vamos a explicar, 3 puntos claves. Y Estigarribia, digamos, dispuso que se efectúen patrullajes, que vamos también a explicarlo. Esos patrullajes fueron prácticamente, digamos, la huella por donde luego se hace la maniobra. Más que una batalla, esto es una maniobra. ¿Y por qué no es una batalla? Por el número ínfimo de bajas que tuvo el Paraguay, apenas tuvo 60 fallecidos, y teniendo en cuenta que se movieron casi 17.000 hombres en ambos contendientes, ¿verdad? Entonces es más bien catalogada como una maniobra antes que una batalla. El hecho de tener poca baja, entonces le cambia el título de batalla. Le cambia de alguna manera el concepto general. De hecho Pero para Bolivia fue una gran pérdida. Sí, como prisioneros, ¿verdad? Incluso el número mayor de muertos que ellos tienen es por un bombardeo aéreo de sus propios aviones de manera equivocada, y en consecuencia uno puede demostrar entonces que es una maniobra antes que una batalla. Entonces, desde el punto de vista, para entrar ya en tema, la adjudicación, que no soy el primero, porque para muchos entendidos, entre ellos a Bixuk, Estigarribia es el general de las Américas, el gobierno uruguayo así lo define, varios historiadores internacionales le tienen esa concepción como el mejor o el mayor estratega militar de América del Sur, a Estigarribia. Incluso algunos lo califican en el 5º lugar a nivel mundial, pero son temas muy que escapan de este programa, y además no quiero contaminar lo que vos estás sosteniendo. Es que Estigarribia estamos hablando de finales de septiembre, inicio de octubre más o menos de 1934, cuando ya se veía que Bolivia iba retrocediendo. O sea, Paraguay técnicamente hablando le estaba empujando hacia las estribaciones del macizo andino. Así mismo es. Vamos a ir, si quieres, sí, por favor, desarrollar y en consecuencia pedir la primera lámina. Voy a explicar, si me permite. Sí, por favor, adelante, adelante. Aquí tenemos el mapa del Paraguay y en consecuencia en este recuadro que está aquí es donde se van a desarrollar estas acciones, ¿verdad? Ese recuadro se reproduce a la derecha
y en color rojo vemos lo que el Paraguay tenía, o el ejército paraguayo tenía ocupado en ese momento. A la izquierda está toda la ocupación boliviana. Me permitía hacer una línea de guiones para establecer lo que hoy es nuestra frontera actual con Bolivia, de manera que al 9 de noviembre del 34 nosotros aún no habíamos pasado lo que hoy es nuestra frontera. He puesto 3 siglas ahí, A, B y C, en ese orden para establecer cómo fue la estrategia de Estigarribia. Estigarribia quería fundamentalmente liberar Vallivian. Ustedes saben que Vallivian era como la capital boliviana en el Chaco, y ahí el ejército boliviano tenía 18.000 hombres estacionados, y nosotros con el tercer cuerpo de ejército de Nicolás Delgado teníamos solamente 9.000. La ventaja boliviana era de 2-1 en la proporción de soldados. Correcto. Allá arriba, en la zona del norte, donde está la letra B, estaba el segundo cuerpo del coronel Rafael Franco, que le tenía enfrente al cuerpo de caballería del famoso comandante boliviano José David Toro Ruilova. Allí también Bolivia tenía ventaja, incluso 3-1 en cuanto a número de soldados. Y entonces Estigarribia establece que en el centro hay la posibilidad de poder invertir esas proporciones favorables a Bolivia, concentra una serie de unidades, le saca una división a Franco y lo mete aquí en el centro, con lo cual logra 10.000 soldados paraguayos contra un cuerpo de reserva boliviano inicial de 5.000, con lo cual se invierte esa proporción. Ahí nosotros teníamos una ventaja de 2-1. ¿Cuál era la idea de Estigarribia? El objetivo principal de Estigarribia, y los televidentes militares van a entender lo que voy a decir, era, digamos, que Vallivian sea despejado, que Vallivian sea abandonado por los bolivianos. Y practicó lo que se llama una aproximación indirecta. Para eso hizo un paso previo, que fue que Franco, en el mes de agosto y septiembre, llegara hasta Carandaití, en una especie de cabalgata de 180 kilómetros solamente con camiones. Eso obligó a que todo este sector, Bolivia, se descongestione y envíe efectivos desde la zona central y sur a la zona de Carandaití. Luego Estigarribia dispone que Franco se retire, repliegue, se dan los famosos 3 cercos que la sexta división del segundo cuerpo se evade en 3 oportunidades. La última fue en Irendahue, por eso pongo bien fuerte ahí, o bien notorio, digamos, los pozos de Irendahue. Y en consecuencia Toro persigue a Franco por esos 180 kilómetros que Franco había hecho en agosto y septiembre, un avance relámpago, digamos así. Entonces, esta es la situación ya con el retroceso de Franco. Una maniobra para distraer a los bolivianos, entonces. Sí, de alguna manera, pero sobre todo para descongestionar toda esta zona. Entonces allá, por supuesto... Además, Franco era temido por los bolivianos. Tenía su fama ganada. Entonces, esta es la situación al 9 de noviembre de 1934, donde Estigarribia hace lo que siempre hizo. Cuando iba a hacer una operación se preocupaba que haya más soldados paraguayos que bolivianos, con lo cual ya tenía un 50% del triunfo asegurado. Entonces, esto es así, grosso modo, la forma en que Estigarribia razonó durante bastantes meses, todo producto de nuestra derrota en Estronje, que hay que entender que en mayo nosotros, la operación de Estronje no salió, que es más o menos en esta zona, que la idea de Estigarribia era salir justamente al Pilcomayo y encerrar a Vallivian. No pudo hacerlo en mayo, ahora lo va a hacer en noviembre, más arriba. Entonces la idea es tomar el Carmen, salir al Pilcomayo y capturar estos 18 o 15.000 soldados bolivianos que habían quedado al final de esta batalla. Entonces, esto es más o menos la posición al inicio. Vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. Aquí vamos a mostrar la reunión previa en Garrapatal. Garrapatal era un fortín taller boliviano que ya habíamos ocupado con el segundo cuerpo de ejército. Estigarribia cita ahí al coronel Garay, que era de la 8ª división del segundo cuerpo, y al teniente coronel Fernández, del primer cuerpo de ejército. Carlos José Ataque Fernández. Carlito Ataque. Carlos José. Exactamente. Y estos 3 señores son los que montan la operación a título así general. Hay que reconocer que en este caso Garay, que es la 8ª división, originalmente, como bien señala ahí, era del segundo cuerpo. Del segundo cuerpo. E incorporado
para las actividades del primer cuerpo. Esto era costumbre de Estigarribia, sacar unidades de aquí, llevarlas allá en Campo Vía, armó una ensalada de... Bueno, yo creo que el que está ahí a la derecha del lente es el arquitecto Tomás Romero Pereira, que es ese señor, que está a la derecha, completamente a la derecha. Sí. ¿Y este quién es el más formido? Este creo que era de intendencia, no recuerdo el apellido. Estigarribia viajaba así con 3, 4 personas siempre. Se nota la mayor edad del Garay. Garay tenía en este momento 60 años, 61. Fernández estaba por los 40. Sí. Y Estigarribia estaba por los 43 por ahí, o sea, gente joven. Aquí Garay es como un abuelo para ellos, ¿verdad? Sí. Pero hay que acordarse que Garay es de 2 o 3 generaciones anteriores. Garay está de luto, tiene una franja negra por el fallecimiento de su señora esposa. Ah, mira. Así es. Siguiente lámina, por favor, Iván. Aquí vamos a empezar entonces con lo que yo le comenté del tema de la práctica de Estigarribia, es disponer que haya 2 patrullas y los patrulleros están aquí, o jefes de los patrulleros están aquí. A la izquierda tenemos al teniente de reserva Cecilio Escobar Roda, que era de la 8ª división de Garay precisamente. Se va a encargar de la pinza norte, porque esta maniobra es una maniobra de doble pinza. Una por arriba y otra por abajo. Así, la de arriba es la del norte, la de abajo es la del sur. Correcto. Y entonces Cecilio Escobar es del RI 18 Pitiantuta. Y entonces él se encarga de, vemos ahí, un muchacho delgadito, era bastante pequeño, no era una persona robusta. Distinto de Vidal, que sí, Jerónimo Vidal era una persona robusta, prácticamente 1,80 m, por ahí tenía un poco más. Vamos a ver otra foto donde se nota que es el más alto de todos sus compañeros. El trayecto que hizo Escobar fue mucho más largo que el que hizo Vidal. Ahora lo vamos a ver, si es que me permite. Sí, por favor. Entonces, identificado, estas son fotos de antes de la guerra, ¿verdad? Ambos son, doctor, tenientes de reserva. Lo que hoy sería el CINEFOR, nosotros somos de reserva, usted también. Entonces, estos son camaradas nuestros, no son oficiales de carrera. Correcto. Bueno, vamos a seguir a la siguiente lámina. Ahora sí vamos a mostrar. Este es el esquema, digamos, general de lo que es la batalla. Al lado derecho tenemos las unidades paraguayas. En color rojo está, digamos, la línea de trincheras. Y tenemos allá arriba el 2º Cuerpo de Ejército, representado por la 8ª División. Y por debajo de esa línea de guiones está el 1er Cuerpo de Fernández, con 6 regimientos, y allá abajo está la 7ª División, que si bien Estigarribia la puso ahí, prácticamente tiene poca incidencia en la batalla. En total tenemos 10.000 paraguayos contra 7.000 bolivianos que empezaron con 5.000, pero a medida que iba la batalla transcurriendo, iban entrando más bolivianos a las trampas que Estigarribia le estaba poniendo. Arriba vemos en línea de guiones el itinerario que siguió el teniente Escobar, Cecilio, vamos a llamarle Cecilio, porque era un muchacho de 19 años. Sí. Él es de Iteño, de Itá. Ah, miramos. Sí. Escobar hace un recorrido de 43 kilómetros que estaba totalmente, digamos, identificado, y tarda 8 días, empieza el 30 de octubre, ambas patrullas empiezan el 30 de octubre. Pero Escobar, teniendo mayor distancia y mayor dificultad, va a tardar 8 días en volver. Sin embargo, Vidal va a recorrer 32 kilómetros y solo tarda 5 días. ¿Por qué? Porque Vidal no tuvo absolutamente ninguna dificultad, salvo a no haber encontrado agua, digamos, en el tramo final de su recorrido. Ambas patrullas salieron con aguateros, ¿verdad? Pero los aguateros cubrieron un 40% del recorrido y luego tuvieron que volverse. Parece que llovió y eso le alivianó el trabajo. Yo no he visto ningún caso que haya llovido ahí, pero sí había aguadas. ¿Vos sabés que en el libro de el general Raimundo Rolón habla de que de alguna manera se facilitó por la lluvia? Entonces tuvieron que despacharle a sus aguateros. Posiblemente. Bueno, entonces, acá quiero hacer un comentario, doctor, si me permite. Hasta aquí llegó Cecilio y hasta aquí llegó Vidal. Ya van cerrando la... Fueron cerrando, pero la distancia entre ambos en un momento dado estaba entre 3 a 5 kilómetros nomás. Ellos no sabían, ¿verdad? Pues... Ellos no sabían, con la diferencia que Vidal llega aquí al extremo cerca del Carmen el 3 de noviembre y Cecilio recién llega el 6 de noviembre. Entonces no se iban a poder encontrar ni por la distancia que había ni por el calendario que ocuparon. Así que
Pero para decir qué bien montado estuvo el tema, ¿por qué? Porque prácticamente ambos salen detrás del Carmen. De hecho... Y regresan por el mismo camino. Por supuesto, Vidal decide parar porque ya escuchó camiones y voces bolivianas en el Fortín. Entonces dijeron, hasta aquí llegamos, muchachos. Además, su distancia, 32 kilómetros, estaba cumplida. Vuelven y ambos volvieron sobre sus pasos el día que llegaron ahí y durmieron 6 kilómetros detrás. Así que este es más o menos el esquema que hacen los patrulleros y que se cumple en el caso de Vidal o la Pinza Sur, se cumple el 100% durante la maniobra y arriba se cumple un 90% aproximadamente. ¿Por qué le citan tanto una curiosidad personal a Independencia? ¿Qué estrategia tuvo Independencia? No, ese era un puesto, usted se refiere a... La ubicación de Independencia. Sí, esto es un puesto... Todos los autores citan Independencia. Bueno, era un puesto previo al Carmen. Era un puesto nada más. Aquí el lugar importante era el Carmen, porque aquí estaba el puesto de comando. Pero no había camino entre Independencia y el Carmen, doctor. No. Sí había. Yo por no contaminar el mapa, sí, pero había. Los borré a todos. Dejé solamente la Picada Ruiz, que es donde se desarrolla toda la batalla, y este camino del Carmen que va hacia el frente, donde se escapan luego, vamos a contar. Aquí estaba el puesto de comando de las divisiones bolivianas. Y aquí en Oruro, que hoy es Infante Rivarola, estaba el puesto de comando del cuerpo de reserva a cargo del coronel Oscar Moscoso. Okay. Entonces, este es el esquema que hacen las patrullas y es el mismo esquema que van a hacer las dos divisiones encargadas de hacer la maniobra. Entonces, para que la gente se ubique, en la parte sur estaba el tercer cuerpo de ejército. El primer cuerpo de ejército en el centro. Del centro y arriba el segundo. El de Franco. Correcto. Así que este es más o menos el esquema y si quiere hacer un corte, vamos a entrar entonces a la siguiente. Vamos a un pequeño corte y venimos inmediatamente con más diálogo franco. Adelantándonos ya acá con el doctor José Luis Martínez Peláez. ¿Qué pasó, doctor, el 9 y 10 de noviembre? Bueno, acá tenemos la misma lámina anterior, pero ya sin el dibujo de las patrullas. Comenté que tanto Cecilio como Vidal habían vuelto. Vidal se hospitaliza a la vuelta porque tenía las piernas ya todas lastimadas por la caminata. Sin embargo, Cecilio llega, descansa, duerme una noche, al día siguiente encabeza la columna de la Pinza Norte, dando una muestra que realmente tenía una resistencia increíble, habiendo comido solamente manicuí, que esa era su comida. Tenía problemas gástricos. Entonces, el día 9 empieza la maniobra. Y Garay con su octava división se coloca en un extremo de la línea paraguaya. Allá arriba. Allá arriba. Pero esto ya es esa posición ya es el día 10. El día 9 empieza más atrás, igual que Rivas Hortellado, que en la segunda división empieza aquí, ¿verdad? Entonces, van de a poquito, van adelantando, ¿verdad? Y esta posición es ya del día 10. Imagínense que cuando nosotros ya empezamos a envolver a los bolivianos, este cuerpo de reserva boliviano no tenía todavía comandante, estaba acéfalo. O sea que los bolivianos podían... Moscoso todavía no había sido designado, pero no había llegado todavía aquí. Y estaba el Tigre Méndez. El Tigre Méndez es el comandante de la segunda división. Yo le hablo a usted de Moscoso, que es el comandante del cuerpo de reserva. Pero las dos divisiones tenían comandantes. Murillo y el Tigre. El Tigre Méndez. Sí, señor. Pero el comandante general de ellos dos era Moscoso, que todavía estaba viniendo desde... Samaguaite se llama, un lugar donde estaba Peñaranda, tenía su... Ponemos la anterior, por favor, un ratito. La anterior. La anterior otra vez, entonces. Allí estaba Samaguaite. Bueno, ahí está cerquita, no hace falta... Yo he visto Samaguaite. Sí, adelante, por favor, Vidal. Perdón, Iván. Otra más. Usted le quería traer a Vidal acá, ¿eh? Sí. Bueno, la cuestión es que para el día 10... Garay ya empieza a envolver arriba, Rivas Hortellado empieza a envolver abajo. Los bolivianos crean una nueva línea aquí de defensa y de a poquito se va formando lo que Estigarribia siempre trataba de hacer en las maniobras de Corralito, que era un rectángulo. Al norte tiene un lado el rectángulo, hacia el este otro lado y hacia el sur otro lado. Le faltaba el oeste. Con esto lo que hacía él es que de alguna manera tenga ya los tres lados del rectángulo ocupados por nuestro ejército y los bolivianos no tenían margen de maniobra más que o romper hacia adelante o irse para atrás. ¿Y hacían contacto de coba y entre las diferentes? Aquí hay un tema que hay que decir.
Yo puse unas flechas rojas ahí. No quiere decir que haya un ataque frontal. Lo que hay ahí es una operación de amarre. Los oficiales militares saben que el amarre es sencillamente provocar fuego sobre la otra posición para que los soldados de esa posición no salgan de ella, no se retiren cuando sientan de que están siendo rodeados. Entonces, lo que estaba haciendo la D1 ahí de Juan N. Barrios, lo que hacía era aferrar a todos estos regimientos bolivianos ahí mientras nosotros envolvíamos los dos flancos bolivianos. Juan Nepomuceno Barrios. Exactamente, siempre quise saber que era esa N. Juan Nepomuceno. Juan Nepomuceno. Bueno, vamos a pasar, Iván, por favor, a la siguiente, a la número 6. Acá vamos a hablar del 11 y el 12. Fíjense cómo Garay ya llegó a la posición boliviana, que está ahí, sí. Y Rivas Ortellado muy tranquilamente sigue caminando. Tan tranquilo iba que Estigarribia le tuvo que estirar la oreja, porque iban un poco lentos para el cronometraje que Estigarribia estaba llevando todas las horas en esta operación. Parece que Carlos Ataque le quiso cambiar a Arístides Rivas Ortellado. Sí, pero no prosperó. Igual Rivas Ortellado continuó. Aquí tenemos una muestra de lo que el general Garay, o en ese momento coronel, usó en base a su experiencia de tantos años de combate, tanto en las revoluciones como en el año 33. Llegaron hasta esa posición y Garay paró la columna. Mandó una patrulla hacia el sur para tratar de llegar a la picada de Ruiz con los muchachones del regimiento Batallón 40. Ahí el teniente primero o teniente primero, Acosta, embosca a un camión boliviano que le llevaba al mayor Camacho. Camacho. Y lo mata a Camacho. Le saca el portafolio donde Camacho tenía todo el plano, digamos, de las posiciones bolivianas. Sí. Y en consecuencia, cuando los bolivianos se enteran de eso, se ven obligados a cambiar sus posiciones. Entonces, se ven obligados a cambiar sus posiciones dentro de un cerco, que es, digamos, dentro de la maniobra que le estábamos haciendo en ese momento. Vuelve la patrulla de Acosta hacia arriba y entonces Garay decide no atropellar ni asaltar esa línea. Decide sencillamente envolver. ¿Por qué? Porque su objetivo no era liquidar esa línea boliviana, su objetivo era llegar Carmen. aquí o aquí, pero envolver el Carmen. Entonces, el viejo Garay, porque le decían el viejo, usó la cabeza y dijo, no. Avión Puitá. Avión Puitá, dijo, no, vamos a envolver a estos bolí. Envolvió y la maniobra continuó. Y Rivas Ortellado tranquilo seguía por abajo. Esto es al 12 de noviembre, nos vamos acercando ya al 16, que es el final, faltan 4 días. La siguiente, por favor, la número 7, Iván. Aquí ya vemos que Garay está envolviendo a esa porción que aquí es donde se encuentra la segunda división de reserva, que estaba el Walter, el Tigre Rubio Méndez, que era un teniente coronel boliviano muy retobado, tenía un carácter muy fuerte. Ya estuvo Boquerón él. Estuvo en Boquerón, trató de salvar a Boquerón desde afuera. Sí, sí. Y para el día 13 de noviembre, Rivas Ortellado ya llega al Carmen. Por supuesto, le sale por atrás, entran por la cocina del fortín, que es por donde están asaltando, y provoca una estampida de todos los ocupantes del fortín, pero en vez de correr hacia el Pilcomayo, claro, corren hacia el centro. ¿Por qué? Porque pensaban que ahí iban a estar más protegidos. O sea que de la misma manera que Vidal llegó más temprano que Cecilio arriba, sí, Rivas Ortellado llegó más temprano al Carmen que Garay. A pesar de su paso cansino. Eso da la pauta de que quien aquí sudó la gota gorda, Garay con su octava, más que Rivas Ortellado. Vamos a pasar al 14, por favor, que es la siguiente lámina, número 8. Y aquí ya vemos que Garay está pasando por detrás de la línea de la segunda división de reserva boliviana. Nosotros ya tomamos el Carmen con la segunda división de Rivas Ortellado. El RI-1 ya se va a la izquierda, sabiendo que de aquí pueden venir refuerzos para Bolivia. Y el RI-3 Corrales le persigue a los pocos ocupantes del fortín del Carmen que estaban aquí y salieron disparados hacia el este, hacia la derecha. En realidad fueron a caer en la boca del lobo, porque claro, ahí es donde se va a, digamos, pero ya no podían, doctor, ir hacia la izquierda, ya estaba ocupado por el RI-1, el 2 de mayo, así que entonces se desarrolla esa parte. Lo que aquí sí se va a evitar es que vengan de este lado, y de hecho se va a detener ahí. El RI-10
que era Sauce. el regimiento de Vidal, se queda ocupando una picada de 30 kilómetros, con apenas 600, 700 hombres, se colocaba un soldadito cada 100 metros, o sea que no era un cerco, eso no, imposible considerar un cerco. Esto es el día 14, ya se va cerrando el tema. Pasamos a la siguiente lámina, la número 9, por favor. Y aquí sí ya vemos de que se consolida la captura del Fortín. Garay con su 8ª división ya empieza a salir a la picada Ruiz. El Tigre Rubio trasladó todas sus unidades al centro para, digamos, protegerse de alguna manera, pero lo que hizo fue entrar, digamos, adentro. Ya estaba acorralado. Exactamente. Seferino Vega Gaona con su RI-40 es desplazado, una parte sería, creo que es un batallón nomás el que va a la derecha, justamente para hacer lo mismo que el RI-1 hacía en este camino. El RI-40 hacía esto en este camino, era para impedir que lleguen los refuerzos. Aquí puse una señal de explosión que se da cuando bolivianos que querían escaparse por la picada Ruiz en camiones es detenida por el fuego de una ametralladora pesada que puso ahí Garay, hizo poner ahí, y a medida que aparecían los camiones, vamos a contar después quién es el ametralladorista y de qué manera Garay se refiere a él, ¿verdad? Entonces, esa refriega que hay ahí es lo que detiene, digamos, a toda la columna. Luego hay intentos de evasión, algunos bolivianos, bastante por cierto, se evaden. En ese momento es cuando se producen las bajas paraguayas, cuando quieren evadirse. Y entonces ya prácticamente para el 15 ya... ¿La Velázquez no muere ahí? Creo que no. No, creo que no. Entonces, ahí sí ya hice desaparecer la línea verde y la línea roja, que eran las posiciones atrincheradas. ¿Por qué? Porque el grueso de las tropas bolivianas empiezan a replegarse y aquí se da el famoso grito, pilas en la retaguardia. Que era un grito que atemorizaba a los bolivianos en cuanto a que ya había experiencia previa en Pampa Grande, en Campo Vía, de que estaban rodeados y les salíamos detrás. Y el tema aquí era cómo tomamos agua si nuestros caminos están ocupados por el enemigo. Entonces, ya la primera división de Barrio empieza a avanzar, ya abandonaron sus posiciones y ya realmente va a llegar un momento que eso se achica todo. Pasamos por favor a la número 10, por favor, que es el día 16 de noviembre, que fue el día de ayer, el cumpleaños del general Garay. Garay festeja su cumpleaños cerrando esta obra maestra, digamos así, de Estigarribia. Aquí, Alejandrino Garay. Exactamente. Aquí entonces ya prácticamente todas las unidades, incluso la que Garay salteó, quedan encerrados dentro de un bolsón. Y quedan prisioneros 5.000 de los 7.000 bolivianos que estaban. ¿Por qué? Porque más o menos 1.950 bolivianos se escapan por el norte. Ahí es donde se produce, vamos a ver, la muerte de un oficial paraguayo cuyo apellido, nombre completo, fue sustituto del nombre El Carmen. Le comento, doctor, que El Carmen es el nombre de una estancia de un ganadero boliviano que en las inmediaciones tenía su estancia y que obviamente cuando sintió que las tropas paraguayas se acercaban salió corriendo. ¿Por qué es El Carmen? No es Virgen del Carmen. No, Carmen. El Carmen era el nombre de su señora, su amante, algo por el estilo. Ahí no va. No sabemos. Bueno, la cuestión es que esta es la posición, la evasión mayor. Hay dos caminos de evasión. Yo marqué uno solo para no marear tanto. Pero es paralelo al que está marcado ahí de más o menos 2.000 bolivianos. Ellos vienen por esta picada. Aquí Moscoso puso 3 regimientos que habían venido de Vallivian y aquí puso a toda esa gente que se evadió, los puso aquí como, digamos, segunda línea. Esto duró poco, porque a los 4 o 5 días ya se fueron. Sí. Entonces... No tenían agua, no tenían... Exactamente. Esta es la forma que el día 16 de noviembre culmina esta batalla, haciéndose que, como le digo, ese centro del dispositivo general o del teatro de operaciones quede totalmente liberado. Si por favor una lámina más, siguiente lámina. ¿Cómo queda el tema? Al final, a los pocos días Moscoso retrocedió su línea y ya fue perseguido por Fernández. Okay. Allá arriba Garay, la 8ª división, vuelve a puesto Estrella
para marchar a Grendahué el 5 de diciembre y ahí pegamos otro golpe tremendo. La séptima división no pudo prosperar por falta de reemplazo. Y este es el final, digamos, de la maniobra en sí. La siguiente lámina vamos a ver ya las consecuencias que usted citó al principio. Vamos a un corte, por favor. No, como... Vamos a unos consejos comerciales y regresamos inmediatamente en la parte final de la rememoración de la batalla El Carmen. Muchísimas gracias. Para que llegue tu viaje al Chaco. Sí, señor. Vaya a nosotros continuamos. A la cocina, sí, sí. A la cocina. ¿Vos cocinas? Sí, por supuesto. ¿Te gusta? Sí, sí, sí. ¿Ya probamina? Allá tengo que cocinar, no me queda otro. ¿Ya probamina la de guiso, doctor? Te invito un día. Bueno, ¿qué hay esta lámina? A la izquierda tenemos el cuadro que vimos al principio, 9 de noviembre. Y a la derecha tenemos 49 días después cómo fue el avance paraguayo hasta el 28 de diciembre. Sí. Aquí teníamos la línea actual de la frontera y ahora tenemos aquí la línea actual de la frontera. Quiere decir que toda esa parte se tomó después de la batalla del Carmen, de la maniobra del Carmen, incluido otras maniobras como es la infiltración de los pozos de Grendahué el 8 de diciembre y la batalla de Ubibobo. Hasta ahora no podemos entender cómo se... Ahí hay que preguntarle a un tal que maneja eso, Alfredo Ramos. Puede ser. Bueno, entonces, esta es la consecuencia desde el punto de vista militar, ¿verdad? Porque hubieron otras consecuencias. ¿Dónde está acá este es el Carmen, ¿verdad? ¿Y dónde está Vallivian? Vallivian está abajo. ¿Acá? No, acá está Vallivian. Ah, abajo, acá. Sí. Acá, entonces, perdón. ¿qué se da como consecuencia? Primera, que se cumple lo que Estigarribia dijo. Vallivian caerá en su hora. Sí. Cayó el 16 de... 17, ¿por qué? Porque abandonaron los bolivianos. Cuando se enteraron que cayó el Carmen... El día siguiente. Al día siguiente salieron corriendo. Entonces Vallivian fue abandonado. Esa era la capital militar de Bolivia, en el Chaco, ¿era? Señor. O sea, no se puede decir que sin disparar un solo tiro, porque hubieron algunos combates, pero fue abandonada, digamos, de manera muy apresurada. Y tuvo que haber tomado el tercer cuerpo de ejército. Por supuesto, Delgado entró ahí. Así que esta es la parte final de la parte de la maniobra en sí y sus consecuencias militares. Muy bien, la siguiente, ¿tenemos otro? Y tenemos, olvidaba decir que hay una consecuencia política. Usted recuerda que... Ah, no, claro, como consecuencia de eso, a ver, un poco 10 días después, aproximadamente 12 días, esto ocurrió el 17 para el 28, 11 días después, el presidente de la República, Salamanca, viene con el propósito de recibir un parte, de averiguar qué es lo que pasó, y le hacen un golpe de Estado, le maltrata al coronel Rodríguez, Rodríguez le llama, habla con David Toro, y David Toro opera y le hace un corralito. Entonces se levanta el presidente de Salamanca y le dice, el único corralito que hizo usted, Toro, me hizo a mí para apresarme, no fue capaz de hacerle a los paraguayos un solo corralito. Y ahí asume el vicepresidente José Luis Tejada Sorzano. Bueno, aquí tenemos, doctor, a los dos principales comandantes, la Pinza Sur, el teniente coronel Carlos José Fernández, que tenía el apodo de Carlito Ataque, y nuestro querido Avión Puitá, el respetado y patrono de la infantería, que nosotros los infantes le tenemos una veneración muy grande a este señor, el coronel Eugenio Alejandrino Garay Argaña, que ya con sus 60 años largos caminó esos 43 kilómetros y luego fue a Grendahué a caminar otros 70, o sea que este señor caminó fácilmente más de 100 kilómetros en 20 días. Vamos a seguir por favor con otra lámina, la número 14. Aquí tenemos a la izquierda Moscoso, el teniente coronel Oscar Moscoso Gutiérrez, y el tigre rubio que está aquí, Walter Méndez, comandante de la segunda división. Este señor cuando vino aquí, prisionero en el puerto, todo el mundo fue a mirar, porque tenía fama. Y mi padre me contaba que vio cómo a este señor le subieron en un camioncito, rodeado de 8 soldados, porque tenía la fama de ser una persona... Bravo. Así que... Y realmente tenía esa fama y bien ganada, Sí, bien ganada. Pues tenía el segundo apellido, tengo entendido que era un apellido alemán, Era un apellido extranjero. Me disculpa, pero no conozco. La número 15, por favor, Iván, vamos a ir rápido. Aquí hay que citar quiénes eran nuestra gente, ¿verdad? Nuestros oficiales. Riva Hortellado en la segunda división tenía a su cargo a Capitán Otaño en el RI-1, en el RI-3 estaba Balbuena Roja, en el RI-10 estaba Chávez del Valle. La segunda división de Juan Nepomuceno Barrios le tenía en el RC2 a Aranda, en el RI2 a Julio Béjara, Julito, el de Boquerón,
y el RI-4 Curupaitú a Guanes. Y Garay le tenía a sus 3 regimientos el RI-40, que estaba Seferino Vega Gaonas, de 23 años escasos, el RI-16 Mariscal López, que era Lorenzo Medina, y el RI-18 Pitiantuta, Vicente Politeo Smith. Hay otros oficiales más, pero creo que con citar a estas personas estamos haciendo un acto de homenaje a esta gente que caminó muchísimo para poder culminar esta maniobra. La número 16, por favor, Iván. Acá le tenemos a la pendejada que yo le llamo, porque aquí no hay ninguno mayor a 23 años. Aquel de arriba Acosta. Todos reservistas. ¿Perdón? Todos reservistas. Todos reservistas. Menos Seferino Vega. Él era de carrera. Oficial. De carrera. Acosta es el que mata a Camacho. El rubio alto, porque los de atrás están todos de pie. Acosta es el que mata a Camacho. Troche era comandante de un pelotón que toma los pozos de Brendagüe más tarde. Vega era el jefe de todo este grupo. Seferino Vega. Seferino estaba uniformado igualito que ellos. Nosotros no teníamos distingos entre los oficiales y los soldados. Todos uniformados iguales. Julio Paraguayo Saldívar, también comandante de pelotón que toma esa madrugada, el 8 de diciembre, los pozos de Brendagüe. Y José I. Lombardo, que está parado, fíjese la diferencia de... A todos los lombardos que le conozco son todos petizos. Yo creo que son de Trinidad. Son todos petizos los lombardos. Y Lombardo es el que corta el hilo telefónico en Brendagüe y que provoca el pánico en las filas bolivianas que estaban enfrentados en Picuiba con Franco. Y ese muchacho, el pequeñito ese que está ahí, corrió hasta... Qué notable. Todos los lombardos que conozco son de telecomunicaciones. Y bueno, la mayoría funcionarios de la Ejantelco. Luego hay, creo que Lima está por aquí, el padre del ingeniero Lima. Bueno, segundo Lima. La siguiente, por favor, la número 17. Esta es la foto un poco borrosa, pero es del teniente Porfirio Saldívar, del RI-1, que fallece en el intento de rompimiento del cerco producido por el capitán boliviano Chávez el día 16. Y el fortín, el Carmen, pasó a llamarse justamente teniente Porfirio Saldívar en su honor. Afortunadamente obtuvimos una foto, pero no es muy clara. Qué bueno. Número 18, por favor. No sabía ese dato. Porfirio Saldívar. Sí. Acá le tenemos de nuevo a Cecilio. Está en círculo rojo. Fíjese, doctor, que era una persona menudita. Con sus... 3 compañeros. Exactamente, con sus compueblanos de Itá. La siguiente, por favor, Iván. La número 19. A los de Itá que me están escuchando hay que darle un nombre a... ¿Perdón? A los amigos de Itá que nos están viendo hay que darle un nombre a Cecilio Escobar. Ojalá que la familia siga por ahí. Espero que le den el nombre de una calle, una plaza. Así mismo. Bueno, acá le tenemos a los 3 comandantes de batallón. Emeterio Recalde, Cecilio Escobar, que era patrullero, y Arsenio Molina. Primero, segundo y tercer batallón. Emeterio Recalde es el ametralladorista que detiene a la columna boliviana que trata de salir del cerco. Y se da una anécdota con el general, con el coronel Garay en ese momento, cuando viene el teniente Díaz Benza y le pide detalles de cómo fue esa acción, ¿verdad?, que para detener a la columna de camiones bolivianos que venía. Y Garay lo mira y ve al grupo de gente que estaba ahí y le dice: "Amó Pemita y la olla popaba, con asunto", le dice, por Emeterio Recalde. Acá el Mitailla es un señor de edad. Claro. Esta es una reunión, digamos... Posterior. Sí, muy posterior. Muy posterior. Claro. Bueno, y tenemos aquí Arsenio Molina, que es cuando se enteran que cayeron capturados 27 camiones. Molina dice que ese fue el resultado de un sacrificio, ¿verdad? Y ahí se da otra anécdota entre Fernández y Garay, cuando Fernández le dice a Garay que le entregue esos camiones porque hay que explotar el éxito de la maniobra. Y para perseguir. Sarcásticamente Garay, que fue el que más luchó y más peleó y más sacrificio hizo, le contesta a Fernández diciéndole: "Sí, hay gente que sabe explotar el éxito", pero irónicamente, ¿verdad? En sentido. Pero Carlos Ataque fue el que tuvo el fuerte, ¿eh? Exactamente. Entonces Garay le llama a un asistente y le dice: "PME sube la camión, upar la camión", le dice. Bueno, la cuestión es que esta foto pudimos obtenerla ya de un festejo, habrá sido allá por la década del 70. Bueno, tenemos otra, tenemos que ir. Tenemos una final, por favor. Aquí es donde a Vidal lo están condecorando sus compañeros del RI-10 Sauce.
se nota que era un señor grande. Sí, alto, muy alto. Así que bueno, y esto es todo lo que se le puede mostrar a la audiencia. Muy bien, para terminar, esta batalla de El Carmen fue una batalla estratégica por su concepción magistral y no tiene parangón acá en la historia militar paraguaya. Nadie que se le pueda igualar. ¿Le puedo dar Sí, una reflexión? sí, claro. El Carmen es nuestra Tuyutí que ganamos. El Carmen es... Nuestra Tuyutí que ganamos. Ah, claro, claro. ¿Me entiende? Ya, los que saben entienden lo que quiero decir. Sí, por el volumen de gente y por la concepción Por supuesto. militar. Aquí triunfamos y en aquella ocasión en Tuyutí nos derrotaron. Bueno, yo no entro en más detalles, pero usted lo ha dicho todo. Gracias, doctor. Muy amable. Acabamos de hacer un repaso general de lo que fue la batalla del Carmen, su consecuencia. El ejército paraguayo ganó mucho en cuanto a armamento, tecnología. Hubo cambio de gobierno en Bolivia y sobre todo la fuerza militar. Las fuerzas militares comenzaron a no creer en su presidente, con lo que de alguna manera facilitó el desenlace posterior. Y de aquí el ejército paraguayo llega a las estribaciones del macizo andino, cruza el Parapití y entra en lo que siempre se consideró como el límite arciforme del Paraguay. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos a la vuelta con el profesor doctor Jorge Hernán Rodas Gauto. Queridos amigos, amigas de Diálogo Franco, el día de ayer el fenómeno climatológico muy fuerte sacudió muy en particular a mi parroquia, donde suelo rezar la misa, la parroquia de Domingo Sabio, en Fernando de la Mora. Estamos en comunicación con el padre José Zanardini. Padre Zanardini, buenas noches. Doctor, ustedes y recordar lo que ha sucedido ayer con esta tormenta grave aquí en la parroquia de Domingo Sabio. Creo donde vos estuviste de chico, creo. Claro, claro, por supuesto, de mi parroquia. Hoy no podemos decir nuestro saludo, alegría, alegría, padre, porque... sí, pero lo mismo, alegría, porque hay gente que se están preocupando de eso, como ustedes. ¿Cómo podemos hacer para ayudar, padre, para que se recupere el techo en la brevedad posible? Ahí ahora se está estudiando cómo repararlo, ¿verdad? Y bueno, se están juntando aportes de la feligresía y hay también una cuenta de la parroquia. Si alguien está deseoso de colaborar, sea bienvenido, Entonces está un número ahí, no sé si debo leerlo ahora o... No, tenemos nosotros el número acá en el Zócalo está, en el Zócalo está el número. Está anotado, esto estamos juntando para poder reparar... ¿Te puedo leer, padre, cuenta Bueno Bank? 900-487448. Sí, perfecto. Parroquia Domingo Sabio. Parroquia Domingo Sabio. O acercarse a la parroquia directamente, ¿verdad? O directamente ahí al párroco o a la secretaría parroquial, pueden directamente pasar ahí, perfectamente. Gracias, padre. Muy amable, gracias, muy gentil. Gracias a ustedes, buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, padre José Zanardini, nuestro país, un amigo muy querido, primero y segundo del equipo parroquial de Domingo Sabio. Doctor Jorge Hernán Rodas Gauto, profesor, doctor, perdón, presidente del poderoso Círculo Paraguayo de Médicos. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, Federico. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que pasa en salud? ¿Se está privatizando? ¿Es cierto eso? Hay una progresión, un proceso progresivo hacia la privatización, por ahora encubierta. Eso para la audiencia fundamentalmente es importante aclarar. Una cosa es la tercerización cuando se recurre a la gestión privada para servicios complementarios. Y cuando es una privatización encubierta como la que está ocurriendo, se otorga a la gestión privada, en este caso gestión, o operatividad y en este caso responsabilidad por servicios esenciales de la institución pública. Lo mitad de Andrés Saina, doctor Paraguay, tú se acuerdas, yo la incumbila, a lo mejor la arena, medio fácil lento oído. A ver, la tercerización es diferente de la privatización. ¿Qué es una tercerización? Y si vos estás de acuerdo o no con la tercerización, y a su vez, si estás de acuerdo o no con la privatización. La tercerización es necesaria muchas veces. Vamos a poner un ejemplo para que la audiencia comprenda.
no se dispone de resonancia magnética en el ámbito público. Ok, Entonces se hace un contrato correcto. para que cubra ese servicio la gestión privada. Ok, eso es tercerización. Tercerización. Ok, ¿y Entonces, privatización qué, doctor? y es complementaria el primero. Y la tercera, en este caso la privatización, sin embargo, suple servicios esenciales, por supuesto, con la lógica del privado, es el lucro. Ya se desentiende el ministerio. El ministerio, por ejemplo, vamos a poner para ir a hechos concretos, servicio de imágenes en estos hospitales inaugurados. Servicio de imágenes es un servicio esencial para un hospital público. No puede habilitarse un hospital público si no cuenta con servicios esenciales. Sin embargo, aquí el que craneó esto, diseñó todo, entonces ya empieza la inauguración con servicio privado que gestiona, operativiza y cuál es el pronóstico si no se dan las cosas como para sustentar económicamente al sector privado y lógicamente se van a retirar y va a dejar un galpón sanitario porque va a retirar su equipo, va a retirar sus insumos y sus recursos humanos. O sea, los hospitales nuevos que se están inaugurando no tendrían lo básico y fundamental en medicina para un diagnóstico que es, por ejemplo, un servicio de imágenes. Por ejemplo, no debería, Claro. si funcionara nuestro órgano de control, la Superintendencia de Salud, no debería de poner en funcionamiento el hospital si no cuenta con servicios esenciales. Tiene que tener un hospital público servicio esencial propio. Y esto que funciona en algunos hospitales, por ejemplo, tengo entendido, hay uno en IPS, en Fernando de la Mora, en Gavi, hay otro en el Hospital del Trauma, y no sé si en otros hospitales también, servicio de diagnóstico. ¿Eso se hace a través de una licitación? ¿Se hizo una adjudicación directa? ¿Qué información tenés, doctor? Pues estamos hablando siempre de imágenes. Mire, la información que yo tengo que procedente del ministerio que hicieron adjudicaciones por concurso, no me consta tal proceso, pero yo quiero señalar un aspecto que tiene, vamos a decir, por qué es encubierto y por qué es opaco esta tercerización. Ejemplo, Hospital Paraguay-Corea de Santa Rosa de la Guarag. Te da pena entrar en el hospital y encontrar en el ambiente de imágenes, en el ambiente de rayo, un tomógrafo en desuso con telaraña que por falta de mantenimiento y reparación está en esas condiciones. Y sale del interior del hospital y en el patio del hospital, en un container, un tomógrafo móvil que tiene que ser puesto. Todos sabemos que un tomógrafo móvil tiene que ser puesto en situaciones muy excepcionales y temporalmente. Funciona en este momento de la gestión privada en este container. Y entonces ese tipo de... Eso ya no es negligencia, hecho, doctor. ¿Perdón? Eso ya no es negligencia. No. Capacidad, falta de gerenciamiento. ¿Cómo vas a dejar que se te estropee un aparato tan caro, tan costoso? Bueno, por otra parte, para completar un poco lo ya orilla el escándalo, para no decir otra palabra, es que este equipo no sabemos si es que tiene el control, por ejemplo, de los órganos pertinentes, de los órganos responsables. Tiene un nombre específico en nuestro país, esa institución. ¿Usted refería que si es radioactivo? Si no hay fuga, por ejemplo, de rayos. Claro, doctor, por supuesto. Es una posibilidad siempre. Pero absolutamente, un contenedor no tiene esa capacidad. Tiene que ser pared de plomo y unas dimensiones determinadas. Y acá entre médicos, Federico... Pero Jorge, acá te está viendo el país. Eso es grave. Lo que vos estás diciendo es que están haciendo trabajar un tomógrafo en un contenedor que no tiene las condiciones de seguridad y en el cual está en riesgo la salud, no solo del operador,
sino de todos los familiares que están esperando el resultado afuera. De todos y las consecuencias, por citar algunos, estas radiaciones llevan a malformaciones congénitas, Claro, a cáncer, claro, entre otras cosas. claro. Y entonces, ¿cómo es O posible? impotencia en el hombre, impotencia, atrofia testicular. ¿Qué es lo que llama la atención? Que el órgano rector de salud, imagínense, habilita el servicio de la gestión privada en un hospital no habilitado. Claro, ese hospital no está habilitado. Y, sin embargo, en contrapartida, en el privado, antes por lo menos, no iba a permitir si no contara con todos los requisitos que demanda instalar, en este caso, un equipo de tomógrafo. Qué bárbaro. A lo mejor tenemos que hacer otro programa para dedicarnos al tema de los efectos secundarios de un estudio tomográfico, de resonancia o de radiología simple, sin las medidas mínimas de seguridad, el delantal, todo eso. Pero estamos hablando de la privatización de la salud y entramos en el tema de imágenes. Yo lo que quiero saber es, porque como comunicador y como médico también, me interesa saber en qué condiciones y hasta qué monto se adjudicó esto. El ministerio en su cuenta publicó, ustedes como círculo le están auditando. ¿Es correcto el procedimiento que hace el ministerio o hay dudas respecto a la manera de la adjudicación, de la tercerización de estos estudios? Hay duda de todo, Federico. Y esto lo digo no para criticarle, como quieren entender muchas veces a la administración actual. Me apuro en aclarar de que yo le voté a este joven presidente que tenemos porque cifraba en él esperanza, por ser una persona preparada. Es tu correligionario, además. Es mi No correligionario. votaste por Efraín, por supuesto. No, voté por el actual presidente y decepciona tanto a un ciudadano, yo me refiero solamente en el ámbito de salud. Ya de hecho nuestra salud históricamente ha pasado por carencia, necesidad insatisfecha, tal así que la campaña de él mismo también pasaba que se iba a mejorar salud y educación. ¿Y en salud qué ocurre en este momento? En salud, lastimosamente, al interior del propio órgano rector, estamos hablando del Ministerio de Salud, sobre Brasil y Mariscal López, está instalado un sistema perverso, que no es colorado ni liberal, es del Partido Verde. ¿Partido Verde? El Partido Verde, ¿Acá no hay Partido Verde, doctor? el Partido Verde del dólar. Ah, Claro, que tiene perdón. y trabaja organizadamente. Ok. A ellos no les interesa los colorados. no les Juan interesa Dayola, esa detrás de los guaraníes están ellos. Ellos están apuntando a la renta. ¿Y cómo es posible, si es cierta mi versión, pero me remito a evidencia para aseverar? ¿Cuáles son tus evidencias? Empezaron, por ejemplo, a otorgar estas tercerizaciones en forma subrepticia, inclusive no solo en el país, sino también en el extranjero. Hágase idea. Espera un ratito, se está tocando un tema muy central. ¿Me permitió un corte? Sí, ¿Eh? sí, por Y a la vuelta tocamos el tema de local, nacional e internacional. Son los contratos que están perjudicando al Estado. Nos fuimos al corte con una bomba. Vos te mantenés en que hay irregularidades no solo en contratos nacionales, locales, sino también en contratos internacionales. Y desde la mirada que haga, está lleno de irregularidades. ¿Por qué motivo? Un contrato, un convenio internacional tiene que ser autorizado en primer lugar en el país por las instancias legales correspondientes. Léase Relaciones Exteriores, léase Parlamento Nacional, para poder utilizar recurso público en gestión privada extranjera. En primer lugar, sí, contestando tu consulta de Y la irregularidad. verdad que es preocupante eso. Nos llenan de Entonces, que vos en tu presupuesto
tenga que establecer un monto y un cheque que va a otro país. A otro país, a una gestión privada. Sí. Porque hay convenio de cooperación permitido plenamente con otros países, todos hacen convenio de cooperación. En este caso, se recurre a una gestión privada en forma unilateral y por otra parte, hágase idea de lo que hace la actual conducción del Ministerio de Salud. Se va y, por supuesto, contrata el servicio, en este caso de la especialidad de cardiología, no solo de ablación cardíaca, también los otros están incluidos en el anexo. Yo me remito al anexo del contrato, cambio de válvula, hasta consulta, todo eso está previsto, se iba a hacer. ¿Por qué sí se iba? ¿Se cambió entonces? Aparentemente en este momento están teniendo en un freezer, la última información que yo tengo. Entonces hay un nuevo acuerdo. Probablemente porque se descubrió. Por la presión, claro. Por la presión, van a optar por retirar en un tiempo seguramente algunos servicios. Doctor, pero ¿vos tuviste acceso a ese documento, perdón? Yo tengo el contrato público, pero a lo que quiero ir, ya que somos médicos y muchos de médicos estarán viendo el programa, el convenio dice para el tema específico de ablación cardíaca, primero no se justificaba en absoluto, porque salió uno de los viceministros, ese que importamos del norte, no me acuerdo el nombre, el viceministro actual, dice él de que acá no se tiene especialista, por eso se tenía que recurrir al servicio extranjero. Inmediatamente el propio director del San Jorge, en fin, muestra una estadística de los últimos, creo que 300 pacientes tratados, y que por falta de insumo no se podía continuar la ablación cardíaca en adultos. Y en este caso, en niños, era un capítulo especial que hasta ahora sigue la duda si ese centro realmente tiene arritmólogo, si tiene especialista en ablación cardíaca infantil, si tiene una unidad específicamente para ablación cardíaca infantil, y si es que es un adaptado solamente de adulto a infantil, está mal. Habiendo en ese país, como por ejemplo el Garrahan, el Instituto Favaloro, claro, que tienen un centro de referencia nacional. Centro de referencia, ¿por qué no vamos a contratar una institución de barrio si es que vamos a ir al extranjero? Es decir, hay muchas cosas que tiene que explicar la ministra, debería de explicar cómo está llevando la gestión pública. Tenemos derecho los comunes a escuchar las explicaciones, pero no lo hace porque no tienen. ¿Quién es el viceministro que vino del norte de Estados Unidos? ¿Vino de dónde? ¿Canadá? No, el muchacho que se trajo de Pedro Juan Caballero como viceministro. Ah, perdón, como dijiste del norte, pensé que era un país. Entonces, para completar ahí el triángulo, vamos a decir, de la señora ministra, del viceministro, el otro, y ahora le trae como viceministro, va analizando el cargo. Debe ir formándose este muchacho en la profesión y no ocuparse de una gestión pública tan importante. O sea, trajeron un médico de Pedro Juan Caballero que vos crees que no tiene las condiciones. ¿Cómo va a tener un muchacho joven todavía? ¿Cuántos años tiene, doctor? No sé cuántos años tiene, pero para poder ocupar por respeto al cargo, debería uno de tener un perfil y estar estabilizado en todas las dimensiones de la vida. Hasta en lo económico uno tiene que estar ya estabilizado para ocupar estos cargos. ¿Qué puede entender o proyectar un muchacho joven de esa característica? Correcto, yo pensé que tenía los datos ahora. A mí me dieron la información de que el acuerdo con Corrientes, con la Universidad del Nordeste y con una fundación en particular, en principio fue un error. Después corrigieron la gente del ministerio y dejaron solamente para ablación.
pero que ese acuerdo que se llegó, ese contrato que se llegó con Corrientes, repito, yo también creo como vos de que no se puede hacer así directamente por una cuestión de presupuesto y jurídica legal. Pero a la pregunta que voy a la siguiente, ¿es cierto, doctor Jorge Hernán Rodas Gauto, que esto surge como consecuencia de que acá estaban llevando por vía judicial procesos de ablación y estaban facturando entre 1.200, 1.300 millones de guaraníes, cuando que en Corrientes se conseguiría esto mismo por más o menos 20, 30, 40 millones de guaraníes? ¿Eso es cierto? Bueno, hay una situación que hay que aclarar a la audiencia fundamentalmente. De los 1.300 millones que se pagó por esa ablación realizada en nuestro país, vamos a preguntar por nuestro lado cuánto fue el honorario del profesional que hizo. Fue el costo del sanatorio. Yo les aseguro que no pasan los 300 millones. ¿Y los otros 1.000? Son 1.300 millones. Y es parte de la corrupción que existe. No sé por qué dudamos en eso. No, pero doctor... es parte de la corrupción. Nadie entiende... Doctor, esperamos un ratito. Por favor, sí. Por favor. 1.300 millones y hay honorario 300 millones. Me estás hablando del 30%. ¿Y el 70% restante? ¿Dónde está? No se sabe. Pregunten. ¿Cómo no esta se va a noche. saber? Ojalá que la señora ministra tenga tiempo para contestar eso. La pregunta... Ahí eso es el punto. Sí. Varias veces le pedimos a la ministra Teresa Barán, personalmente, por mensaje de texto, por mensaje de voz, por la producción, para invitarla al programa para que venga. Nunca accedió a nuestra invitación. No sé si tiene prohibido hablar con nosotros, no sé cuál es. Pero este es un tema que la ministra, sea aquí o en cualquier otro medio, tiene que aclarar, porque el doctor Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, está diciendo que de los 1.300 millones que por vía judicial, amparo, se cobra un procedimiento de ablación, y no es uno, ni dos, ni tres, sino 20, 30, 40 casos, se están cobrando 1.300 millones, el 70%, el doctor Rodas está diciendo que la ministra debe explicar, y creo que tiene toda la razón del mundo. Debe explicar, no tiene que ser motivo de enojo si es que yo tengo tanta seguridad en afirmar de que el sanatorio con el honorario médico no pasa los 300 millones. Entonces, ¿dónde se hace la ruta de la plata? ¿Se sigue la ruta? ¿Dónde está esa plata? La trazabilidad en la gestión pública es una obligación de la señora ministra de explicar. Que no se enoje y... ¿Y cuántos casos se hicieron por vía de amparo judicial, doctor, la ablación? ¿Es cierto que te hicieron 20, 30 casos? No tengo los números, pero sí de la cifra. Precisamente eso dijo el viceministro. Yo tengo de que esa era la razón del por qué tenían que remitir al extranjero. Pero sin embargo, inmediatamente el director de Saúl Recalde, ¿puede ser? Saúl Recalde. Entonces, inmediatamente eso desmintió el propio director del San Jorge, diciendo de que acá no se continuó con el procedimiento porque no teníamos los catéteres, los insumos que demanda el caso. Nada más que por eso, no es porque no se tenga especialista, porque estamos hablando de ablación en adultos. Qué complicado lo que está diciendo, doctor. Realmente yo trato... La corrupción es generalizada, y es más, te agrego esto... Y es una pena, Federico. ¿Y por qué decir que la ministra tiene que saber si se cobra por vía judicial eso? A ver, quiero entender un poco. Viene una ley, viene un amparo judicial en donde me obliga a mí como ministerio a pagar ese procedimiento. Yo veo la liquidación, y en la liquidación tiene que aparecer honorario profesional, anestesista, gasto administrativo, gasto de internación. Seguramente se paga una pequeña tasa judicial, pero doctor, que eso cueste 300 millones, cuando que en Argentina cuesta 20, 30 millones, y que hagan figurar 1.200, ¿alguien más tiene que estar comprometido acá? Solamente la señora ministra puede saber. Pero quiero agregar esto. Esta corrupción, vamos a decir que no vamos a dudar ya en afirmar eso, encabezado por el propio órgano rector de salud,
en este momento me apena decirte, y es lastimosamente una primicia, no como quisiéramos que sea una primicia, que también en este momento la señora ministra, atienda, señora ministra, por favor, porque en los hospitales se están cobrando a los pacientes pobres. Me explico mejor. En un hospital regional, señora ministra, están cobrando con la excusa de traer equipos e instrumentales, por ejemplo, por cirugía laparoscópica, a gente que venden yuyo, a gente que venden queso, ña nenucha, no le cobre más a ña nenucha 3,5 millones de guaraníes para hacerle la colecistectomía. Esto es ya el tocar fondo en salud pública, donde la cabeza está sumergido en corrupción. ¿Y por qué no van a ser también, en este caso, los otros lugares dependientes del ministerio? Impresionante, doctor, todo lo que está contando. Ahora, tengo que irme al último corte porque si no, acá ña nenucha me va a dejar sin publicidad a mí. Consejos comerciales y regresamos inmediatamente con el doctor Jorge Hernán Rodas Gauto. Profesor doctor Jorge Hernán Rodas Gauto, titulares. Hay un convenio de 30 millones de dólares que el ministerio, un contrato que el ministerio estaría firmando en estos días con una empresa, o ya firmó, no sabemos, que va a encargarse de hacer cirugía ocular. Esta empresa tiene que realizar en un periodo de 2 años, no dice la cantidad de cirugía, pero sí dice el tiempo. O sea, puede ser 10, puede ser 100, puede ser 1.000, puede ser 2.000, puede ser 10.000 cirugías. No sabemos. Se le da 30 millones de dólares para que durante 2 años haga cirugía de catarata para la persona que por la edad se le va opacificando su cámara anterior, el ojo, y entonces se le quita y se le pone una nueva lente dentro del ojo. ¿Qué opinas de eso? Y es una evidencia más de la corrupción, y voy a explicar de esta manera por el tiempo. En el Hospital Nacional, uno de los servicios en donde se va a ofrecer, todavía no empezó, se va a ofrecer este servicio de oftalmología, de cirugía oftalmológica, en donde está preestablecido que la operación de catarata va a costar aproximadamente 9,5 millones de guaraníes. Sin embargo, nosotros consultamos en un centro privado qué es lo que va a ofrecer en el Hospital Nacional, en este caso el servicio privado. Va a ofrecer equipo, insumo y algunas cosas más seguramente que demanda la operación. Todo en la infraestructura del quirófano, energía eléctrica, personal de servicio, todo el Hospital Nacional, más el personal médico. Entonces, el costo, 9,5 millones en privado, uno se llega allí, se hace toda la cirugía, se va de alta por 9,5 millones. Entonces, ¿dónde está el beneficio con esta tercerización? Y nadie entiende, siendo que el ministerio, en este caso, tiene que pagar a la gestión privada y tiene que pagar lo suyo, es decir, le va a salir el doble. Entonces, ¿por qué terceriza? ¿Por qué no equipa el Hospital Nacional? ¿Por qué no compra el FACO? ¿Por qué no aumenta su número de recursos humanos y fortalece el sistema privado? Este es un negociado, Federico. No sé, nadie se anima a decir en forma tan directa. Este es un negociado de esta administración. Y que salga a explicar la ministra si no lo es. Yo le estoy pasando número no es supuesto. Yo averigüé, doctor, y hablé con 6 oftalmólogos, 5 respondieron. Me dicen de que estas 2 posibilidades quirúrgicas, la facoemulsificación, Sí. es la más compleja, y en segundo lugar la cirugía extracapsular se hace con 2 elementos fundamentales, un microscopio oftalmológico y un vitriófago. Sí. Por 2 millones de dólares se equiparían 5 hospitales: el Hospital Nacional de Itagua,
el hospital de Coronel Oviedo, el hospital de Encarnación, el hospital de Presidente Franco, el hospital de Concepción. Y creo que la Encarnación, ponele por 2 millones de dólares. Ellos van a gastar 30 millones de dólares y cuando llegue los 2 años, este equipo lleva todo su aparato. Cuando que por el sistema leasing es de público conocimiento que se puede tener. No hay ninguna ganancia acá. Yo encontré algunos oftalmólogos que me dicen, PMS es $1 millón, allá por cada PM 1000 cirugías. Pero el presidente de la República es economista, es un reconocido economista. No entiende esto que 2 médicos le está explicando en este momento. Y si es cierta nuestra versión, de una vez por todas, el presidente de la República debería de desprenderse de estos colaboradores. Hay algunos oftalmólogos que renunciaron en el Hospital Nacional de Itagua. La doctora Ibarra renunció a su cargo porque no está de acuerdo con esto. No puede estar de acuerdo porque van en forma, por supuesto, imperativa a comandar la gestión privada, un servicio que ellos estaban llevando por muchos años, con luces y sombras seguramente, pero al final un servicio a la comunidad. Y doctor Rodas, perdón, ya hay un pronunciamiento del círculo respecto a esto de la Sociedad Paraguaya de Oftalmología. El Círculo Paraguayo de Médicos sí viene, de paso te comento, sobre este tema. Sobre este tema en donde mostramos los números, porque al final eso importa muchísimo con nuestro escaso recurso en salud pública, mostramos los números, nadie se inmuta, nadie atiende. No toma nota la ministra, más que, vamos a decir, de paso, anunciar todos sus emprendimientos, que ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Y no atiende esta parte, y creo que estamos condenados por 5 años. Yo no creo que la ministra, ella no va a salir por su cuenta, ella está amarrada muy a gusto en el cargo. No creo que salga la ministra ni su equipo, porque si va a salir alguien tiene que salir la ministra con su equipo, porque seguramente le conviene a alguien su presencia en ese lugar, porque a la salud pública no le conviene. ¿Vos decís todo lo que sabés o estás regulando la dosificación de tus afirmaciones? Te hago esta pregunta porque a mí me sorprende que el presidente del Círculo Paraguayo de Médicos no converse, no dialogue, no sea recibido por la ministra. Ella no te recibe porque te tiene miedo, porque te tiene rencor, porque vos sabes mucho. ¿Cuál es la realidad detrás de esto, doctor Jorge Rodas? No, yo no creo que podamos desarrollar un tema si ella, vamos a decir, está prácticamente en este momento en una situación de la que ya no se puede sustraer. Por eso que nosotros como Círculo, en la Oficina de Anticorrupción, estamos llevando un archivo. Alguien alguna vez en este país tiene que auditar la gestión actual. Esto está lastimosamente todo degradado, Federico. Todo está desvirtuado, donde el único objetivo de la administración actual es la renta, no el bien común, que tendría que ser el espíritu de alguien que se responsabiliza en este caso, de la Rectoría de Salud. Muy grave tu declaración, doctor Rodas, muy grave. No es grave, porque no es una percepción, es una descripción de hechos. No. Lo que está diciendo, yo le invito, la producción es muy exigente conmigo y el canal. Tiene que traer la gente que sea respetada en primer lugar y en segundo lugar con criterio. Lastimosamente tenemos que ir, pero lo que vos estás diciendo es muy grave. No puede ser que nadie nos reaccione en este país. Yo estoy seguro que nos están viendo y ojalá, ministra María Teresa Barán, que puedas venir al programa o por lo menos atenderle, recibirle al doctor Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, y a los medios de comunicación y hacer estas aclaraciones que hay en este momento sobre tu gestión, ministra. Doctor Rodas, gracias por estos minutos para con Diálogo Franco. Muchísimas gracias, Fede. Perdón, lo más importante, el regalo. Este es un obsequio de los buenos amigos de Indega. Yo sé que vos sos un gran cocinero. Muchísimas gracias, Federico. ¿Tu señora Nilce cocina o vos cocinás? No, soy yo el ¿Vos chef sos el de que la cocinás? casa.
De la casa, sí. Bueno, es un regalo de Indega. Gracias, doctor, muy amable. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos, regresamos, si Dios permite, el próximo lunes con más Diálogo Franco. Gracias a la audiencia por la preferencia.